y compañeras. Aquí presentes, partícipes, simpatizantes, militantes de la Asamblea de Coordinación de la sección 10 y 11, les queremos dar la bienvenida a este debate que es parte de los trabajos que realiza la Comisión de Educación y Cultura de la misma Asamblea de Coordinación, secciones 10 de la CENTE. El día de hoy, la película que vamos a hacer este debate, este análisis, es una película hermosa que se llama La lengua de las mariposas. Esta película, pues la recomendación fue que la pudiéramos ver previo y a partir de esto, pues iniciaríamos esta reflexión, esta compartencia entre todos nosotros, la construcción de nuevos saberes, nuevos conocimientos, pero no nada más que se queden en la apropiación, sino en la acción. ¿Cómo podemos transformar nuestros entornos educativos, comunitarios, o crear esa comunidad en caso de que no estuviera? Entonces, pues adelante, les damos un fuerte abrazo, también esperando que la salud de cada uno de nosotros esté bien o que estén atravesando el COVID, pues pronta recuperación para ello. Sí, un abrazo para todos nosotros. Pues le doy en este caso el inicio al maestro Felipe Ramos Trejo, que nos va a dar la introducción de esta película, La lengua de las mariposas. Adelante, Buenos maestro días, Felipe. compañeras, compañeros. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro cine debate. Creo que vamos haciendo un camino muy importante a pesar de las adversidades, estarnos comunicando con ustedes, estar en contacto y sobre todo a la luz de un proyecto educativo que queremos que se tiene que ir construyendo poco a poco. Y el cine, pues, es un elemento que hemos considerado importante para enriquecer esta propuesta que estamos construyendo. Les decíamos en nuestra cuarta sesión, hemos visto Escritores de la Libertad y comentado El Sembrador, un documental mexicano de un maestro multigrado en Chiapas, y ni uno menos una película china sobre, bueno, cómo se vive en aquel lado, ¿no? La lengua de las mariposas es una película basada en un libro de relatos que se llama ¿Qué me quieres, amor?, de Manuel Rivas. El director de esta película fue José Luis Cuerda y el guionista Rafael Azcona, decíamos, basado en estos relatos. Una película que se estrena en 1999 allá en España. Para nosotros es importante, pues, más o menos contextualizar esto y también enfatizar que nosotros lo que queremos es, a la luz de esta película, ver qué realidad se vive en cada una de ellas, cuál es el papel o la función o lo destacado del maestro o de los maestros en estos casos, en estas historias, el aprendizaje de nuestros estudiantes, los mismos estudiantes y la comunidad, cómo se presentan en cada uno de los filmes, cada una de las películas, y qué nos pueden aportar en este proceso de querer construir un proyecto alternativo con diferentes pedagogías alternativas que nosotros podamos estar planteando, ¿no? Y para nosotros es importante porque nuevamente nos encontramos con un nuevo proyecto educativo. Los planes y programas de estudio que ya empezó a dar a conocer la cuarta transformación y que, bueno, requieren de nuestra atención para ver qué es lo que se está planteando en este sentido. Conocerlo y debatirlo. En el caso nuestro, nuestra Comisión de Educación, que ha organizado todos estos eventos, tiene planteado a partir del próximo miércoles, pues invitarlos a ustedes en una reunión ampliada a que compartamos las opiniones, las reflexiones sobre este nuevo plan y programa de estudios que ya se nos ha empezado a dar a conocer. Y estas películas pues nos pueden también ayudar a ver qué es lo que queremos nosotros como maestros. No lo que desde arriba nos digan que tenemos que enseñar o que trabajar, sino nosotros, quienes estamos cotidianamente en las aulas, conocemos la problemática
de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades, y también conocemos la situación de cada uno de nosotros como profesionales de la educación. Entonces, compañeras, compañeros, sean bienvenidos a esta cuarta sesión con la película La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, y esperamos pues aquí una reflexión rica, como la hemos hecho en otros momentos, por parte de todos nosotros, y que esto aporte más elementos para lo que hemos dicho, que es ese proyecto educativo que queremos construir. Gracias. Una Gracias. pregunta, Felipe, ahí ¿la película se filmó en el 99 o ya se había filmado antes? Se estrenó en el 99, o sea, se filmó en el 98 y se estrena en el 99. Porque sí, por la escenografía trata de hacer una película de los años 20, 30, ¿no? 1900, ¿no? Es en la época de no, es en los 40, cuando está la lucha entre el franquismo y los republicanos. Ya la comentaremos en su momento. Su contexto histórico es ese, el momento en que el ascenso del fascismo en España. Entonces, pues ahí ya, ahorita haríamos comentarios, pero ese es, digamos, su contexto inicial. Gracias. Muchas gracias al maestro Felipe. Y precisamente vamos a abrir una ronda de participaciones, sin embargo no hemos todavía dispuesto el tiempo para ellas. No sé cuál sea la propuesta, de 3, 5 minutos, o lo dejamos libre las participaciones. Si me dan propuestas, por favor. 3 minutos porque somos como 12, ¿no? 3 minutos, ¿está bien? No sé. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más con alguna otra propuesta? Maestra Liz. 3 con extensión a 5. Bueno, entonces quedaría de 3 a 5 minutos nuestras participaciones, y como precisamente lo mencionaba el maestro Felipe, aquí es muy importante ir contextualizando el momento en que se construye la película, a partir de qué momento, y como nos lo indican muy bien ahorita en el chat, es de 1936 a 1939 se da la Guerra Civil Española. Entonces, si alguien quiere entrar todavía a una mayor explicación de ese contexto, y que además la película en sí nos da muchos elementos a reflexionar, ¿no? Una educación en aquel tiempo en el que era más bien de la misma iglesia, ¿no? La intervención de la iglesia en la educación, y cómo este maestro va haciendo un rompimiento a nombre de la libertad, que en una de sus frases muy hermosa que dice el profesor es: la libertad estimula el espíritu de los hombres fuertes. Entonces, creo yo que ahorita en este debate hay mucho que comentar, porque además la película tiene mucho simbolismo. Hay muchos simbolismos, hay muchas metáforas dentro de ella misma, y como bien lo dijimos, cómo construimos entre todos estas nuevas posibilidades o pedagogías alternativas que nos lleven a construir nuestro proyecto de sección 10. ¿Sí? Entonces, pues adelante, bienvenidos. ¿Quién gusta tomar la palabra para Mario? Mario? ¿Está bien o no? ¿O alguien más primero? No sé. No, claro que sí, maestro Mario. Bueno, entonces... ¿Quién más? A ver, esperamos. ¿Quién más? Bueno, entonces la maestra Liz, y si me permiten tomar el tiempo, nada más. Adelante, maestro Mario, si gusta iniciar. A mí sí me gustaría hacer una reflexión y tomar en cuenta un poco, me voy a salir para que, bueno, a ver si los demás, si no retomar yo quiero hacer hincapié en el papel que juega el profesor, y que a mí me da mucha pena y mucha lástima, por ejemplo, que ha dejado de ser ese protagonista, ¿no? En la actualidad. Por ejemplo, en la película nos muestra muy claro el rol que juega, el papel que juega el docente, y que debe de jugar el docente en la educación, porque siempre creemos que el docente, su única función es plantarse en el salón de clases y impartir o dar un programa de
de la materia que le impusieron ahí, un currículum, unos planes y programas que, bueno, quién sabe, luego son copiados, son impuestos, y que no tienen nada que ver luego con la educación. Sin embargo, aquí para mí el profesor lleva la batuta en el movimiento social, que es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Yo no sé cómo queremos educar a un niño que no ha comido, un niño que vive en un ambiente totalmente insano, un niño que vive en un ambiente no propicio para su educación. Sin embargo, el profesor siempre se concreta en las aulas. Me ha tocado mucho tener este tipo luego de discusiones o hacerles hincapié a los maestros. No, es que yo soy maestro y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O los colegas de nosotros que dicen, es que yo enseño matemáticas, a mí me vale todo lo demás. Pero a ver, ¿cómo vas a educar a un niño que llega a tu escuela sin comer por la crispación social o por la falta de recursos económicos? Entonces, ese es lo que yo digo, es lo primero que tiene que ver un profesor, es que haya una sociedad justa, es el principio elemental de un maestro, a ver, que haya justicia en la sociedad, que sea un mundo más justo para todos, un mundo más cómodo y con las mismas oportunidades para todos. Eso es lo primero que tendría que ver un docente antes de que entre al campo de su currículum, de su materia o de su programa. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, a lo largo de los años, aquí, no solamente aquí en México, sino también lo vimos en las películas anteriores, o sea, tiene que visualizar todo este problema social y con esto estarle enseñando. Siempre decimos, es que el mejor ejemplo de enseñanza o la mejor pedagogía es el ejemplo, ¿no? Y cuando programamos con el ejemplo, llegamos a la escuela con nuestra Coca-Cola y nos quejamos del capitalismo. Incluso hay maestros que a mí me da risa, ¿no? Que luego con algunos amigos, ¿no? Que luego tiene uno y dice, pues tú dices que eres, a ver, tú dices que estás en contra de esto, pero mira, consumes, fumas Marlboro, consumes Coca-Cola, Pepsi-Cola, entonces a ver dónde está tu coherencia, dónde está tu ética, dónde está, entonces es eso. Si llegas y hay maestros que yo les he visto entrar, por ejemplo, llegan al salón de clases con su refresquito, su Coca-Cola, ¿no? Entonces, y luego le dicen a los alumnos, no, aliméntense bien, no tomen esto, y a ver, entonces, aguas por ahí, pero sí, a mí me causa mucha tristeza que el maestro ha dejado de perder ese rol, que le dio era, digamos, catalizador, como dirían los químicos, catalizador para que la sociedad busque justicia entre todos sus elementos. Y entonces, amén del programa, ¿no? Si yo le digo a mis alumnos que luchen por un mundo más justo, independientemente de la materia que imparta y que siempre esté en esa congruencia mis actos, ¿no? O luego le pedimos responsabilidad a los alumnos y pues nosotros no somos responsables en el aula y le decimos, a ver, ¿por qué no trajiste la tarea? Eres un irresponsable, eres esto, pero sin embargo no hay ejemplos. Y lo vemos, y la película parece que nos muestra eso, ¿no? Ya ven el maestro ahí, vanguardista en el tema de la lucha por la república, contra fascismo que quería imponerse en ese momento. Ya se me acabó el tiempo, perdón. No, le queda un minuto, maestro Mario. Entonces, eso es importantísimo en el rol del maestro, y yo creo que en la medida de que nosotros vayamos o hagamos esa función, esa conciencia dentro de los maestros, y vuelvo a hacer hincapié sobre todo, les digo, en los jóvenes que han perdido no sé si el gusto o ya no tienen vocación o cuál sea el problema de que ya no hay una forma, no tienen una ansia de lucha, no tienen ganas, no tienen entusiasmo porque existe un mundo más justo, sino que han caído en la individualidad que es la que promueve el capitalismo y es la que nos han metido para que cada quien pues como dice el refrán o el precepto de que divide y vencerás, ¿no? Individualmente nadie puede hacer nada. El mundo es un trabajo de equipo, el mundo es un trabajo de conjunto, y así se han dado los grandes movimientos y así se dan los grandes movimientos. Y en las escuelas, cuando algún director impositivo le hace decirle, ¿sabes qué? No, pues aquí los maestros son los que llevamos la batuta, y si tú no quieres estar con las ideas de lo grupal, del grupo,
pues puedes buscar otra escuelita o nada de que me quieres cambiar, pero siempre uniéndonos y siempre con esta unidad de grupo y trabajo en equipo. Bueno, está ahí local para que los demás tengan. Gracias, maestro Mario. Adelante, maestra Liz. Sí, buenos días a todos. Pues comentar algunos elementos que nos muestra la película. La primera, pues que por lo que se nota es una escuela multigrado, ¿no? Ahí vemos que hay niños más grandecitos que ya saben leer, mientras que hay otros que pues apenas están aprendiendo. Y también es una escuela, como en todas, donde se notan las desigualdades, ¿no? de las familias. Hay niños que tienen pues muchos recursos, mientras que otros pues tienen lo indispensable. Ahí vemos cómo un padre de familia va a reclamar al maestro porque su hijo pues no avanza en las matemáticas, y por lo que se ve está interesado para que el hijo esté preparado pues para tal vez la empresa, ¿no? O el negocio que tenga el padre, y ese es su interés. Estamos viendo también, me llama la atención mucho esto, y que ya lo habíamos platicado en otro momento, del tiempo, ¿no? Cómo se maneja el tiempo por este maestro. Tenemos esta plática que hicimos al respecto de la pedagogía del caracol, en donde pues no hay apresuramientos. Vemos que, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, los maestros siempre están muy apresurados porque dicen, es que tengo que terminar el plan de estudio, ¿no? El programa, tengo que abarcar todos los temas y apenas voy en tal, y andan buscando la manera de avanzar, ¿no? Cuando lo importante, pues, es que los jóvenes vayan avanzando, sí, pero en un desarrollo que se vaya observando, ¿no? Porque de nada sirve ver tantos contenidos si los jóvenes se van quedando con un rezago de comprensión, ¿no? De los temas y sobre todo de los procesos. Entonces, bueno, aquí se ve que el maestro pues se toma su tiempo para que los niños pues vayan aprendiendo de la vida, ¿no? Vemos también cómo el maestro utiliza las áreas fuera de la escuela, pues como salir al mismo bosque y ahí aprender, y no solamente aprender, sino también convivir, ¿no? Estas actividades que van dejando mucho en ese desarrollo integral de los niños, de los jóvenes. Y bueno, después vemos esa contrariedad que tiene el niño con el que se identifica con el maestro cuando se da el arresto, ¿no? Se da el arresto porque el maestro pues mantiene su convicción, mantiene su posición ante sus ideas y sus ideales, y pues es arrestado. Entonces, pues la familia, con tal de mantenerse, digamos, con todos sus integrantes y que no se arreste a nadie, pues esconden todo, queman todo, e incluso pues se dan a la tarea de los insultos, ¿no? En el momento en que trasladan a los presos, y se nota en la cara esa contrariedad en el padre de familia y pues también en el niño, que inclusive pues a la hora que está ya gritando supuestos insultos, le está gritando palabras que el propio maestro le enseñó, ¿no? Ahí Un es minuto. una cosa, sí, gracias, pues muy, muy emotiva, y bueno, que nos refleja las condiciones de esa España en ese momento, ¿no? De cómo la población, pues, es arrasada por el fascismo. Es todo, gracias. Gracias, maestra Liz.
le cedo la palabra al maestro Alejandro y posteriormente a la maestra Lidiet. Adelante, gracias. Sí, gracias. Pues precisamente la película nos ayuda a entender varias cosas, ¿no? De la situación en ese momento. Yo recalco ahí cómo se va dando la lucha de clases, precisamente en este momento donde hay mucha presión, ¿no? Por parte de la iglesia y por parte de los ricos, de los potentados que intenta presionar, ¿no? A las personas que buscan esta defensa de la república, ¿no? Como el papá del niño que incluso le lleva regalo al maestro, ¿no? Para que unos gallos, creo, ahí se los lleva y el maestro no los recibe, ¿no? Como para no tener ese compromiso, ¿no? Con este señor y todo, sobre todo el papel de la iglesia, ¿no? Que jugaba mucha importancia en ese momento, que pues nosotros también somos herederos de esa tradición no tan rígida del momento colonial de la religión, ¿no? Que marca un paso importante para el apoyo del fascismo, ¿no? Eso se ve al final de la película, ¿no? Como empiezan desde afuera a gritarles a los que fueron tomados presos, ¿no? Por llamarles ahí rojos, etcétera, ¿no? Ateos, ¿no? Les decían ateos, cosas de ese tipo. Entonces, eso es el momento álgido de la lucha de clases, ¿no? Y el momento previo es precisamente cómo se da toda esta instrucción y cómo se da todo cómo se compenetra el maestro con el niño, ¿no? Que al principio estaba totalmente aterrado, ¿no? Porque decía, yo no quiero ir a la escuela porque me van a pegar, ¿no? O sea, los maestros pegan, los maestros maltratan, ¿no? Y entonces llega con mucho miedo, también por ser diferente, por tener la enfermedad, creo que era asma, llega con este miedo y todo eso se resuelve en la situación de que el maestro empieza a apoyarlo, empieza a comprenderlo, empieza a brindarle las situaciones para que se pueda integrar al grupo, para que pueda superar todas estas diferencias que pueda tener, las burlas, ¿no? Que después de eso el niño se echa a correr y las burlas que hacen sus compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante. El otro punto importante pues tiene que ver con lo que ya habían mencionado, de la cuestión de salir, ¿no? Del aula, porque el aula es cerrada, es un espacio cerrado, es un espacio donde no se puede dar mucha interacción. Entonces salir del aula, conocer la naturaleza, conocer las especies, ¿no? Que el maestro les estaba enseñando, pues es una interacción muy buena con la naturaleza, ¿no? Que nosotros en la ciudad no lo tenemos. Siempre y sencillamente estamos encerrados en el aula y hasta ni en el patio. A veces las autoridades se vuelven rígidos para que ni en el patio, ni siquiera en los jardines de la escuela podamos salir. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Que lo vemos también en las escuelas, como en la película que vimos del Sembrador, en las escuelas multigrado, pues se dan estos espacios donde el maestro tiene esa libertad de poder sacar a los alumnos, de poder llevarlos al río a nadar, de poder ponerlos a sembrar, ¿no? Con las cuestiones que se necesita ahí en la comunidad, pero nosotros estamos a veces de manera a veces consciente, alejados de esa situación, y a veces también por la presión que hay de las autoridades o las mismas normas. No lo puedes sacar porque hay peligros, no lo puedes sacar porque si le pasa algo y cosas de ese tipo, pues generan también que los maestros no tengan esa facilidad de poder compenetrar, sí, gracias, compenetrar a los alumnos con su comunidad, con su medio social, con su medio urbano. O sea, no lo podemos hacer de esa manera, pero sin embargo tenemos que buscar los mecanismos para que esto se pueda ir poco a poco transformando, ¿no? Por último, quiero comentar lo que decía el maestro Felipe acerca de los nuevos planes y programas que son impuestos, son verticales, y entonces nosotros no les enseñamos lo que necesita el alumno en la vida, sino se impone
de acuerdo a la visión del Estado o a la visión de alguien que está en un cubículo, que alguien que ya está formado, pero no les formamos la necesidad de los alumnos de compenetrarse con su sociedad, de tener conciencia de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Sería todo, maestra Pati, gracias. No, al contrario, muchas gracias, maestro Ale. Pues yo voy aquí anotando las ideas principales de cada uno de ustedes y pues le doy la palabra a la maestra Lidiet y posteriormente a la maestra Marta Francisca. Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, a mí esta película me gusta mucho. Creo que podemos, casi algo de lo que yo quería decir, pues ya lo han mencionado. De lo que vemos, bueno, yo noto, a diferencia de esa época, es la figura del maestro, ¿no? Antes se ve como una persona respetable ante la sociedad y ahora eso pues ha ido cambiando, pero hay cosas que siguen igual, como por ejemplo, como pues el sueldo, ¿no? Se ve que el maestro, la profesión no es bien pagada y pues es algo que seguimos teniendo. También lo que mencionaba el maestro de cuando, bueno, cómo se ve, antes se ve la figura del maestro y sabíamos que, no, es que todos los maestros pegan, ¿no? Entonces Moncho tiene miedo de ir a la escuela porque le van a pegar, pero pues ya vemos que no todos los maestros. Y también la forma, pues más bien, algo que yo creo que tenemos todavía en común, es que un maestro va a dar clases sin tener las herramientas, ¿no? Como el maestro pide durante mucho tiempo un telescopio, un microscopio, y llega hasta que él ya se jubiló. Y es la situación que tenemos nosotros, ¿no? Trabajamos sin las herramientas y pues hacemos lo mejor que podamos. También lo que había comentado la maestra sobre, bueno, comentaron los maestros. A mí la escena que yo la he visto muchas veces, siempre les pongo la película a mis alumnos en la clase y siempre lloro cuando al final de la película Moncho le gritaba cosas al maestro, ¿no? Yo la vi desde hace muchos años y esa era la escena que me hacía llorar, pero ahora más bien pienso en su papá. Si para Moncho fue difícil, el papá no solo insulta a alguien que quiere, sino está en contra de sus ideales, ¿no? Y lo hace por su familia, pero de verdad esa escena me pone muy triste. Y así con todos mis grupos entro y veo la película y termina y vuelvo a llorar, pero de verdad quería compartirles que es muy gratificante ver a los alumnos llorar, de verdad lloran y no les da pena y siempre me reclaman, ay maestra, es que usted siempre pone películas bien tristes. Y ven esa escena y cuando van saliendo y sale el maestro y dice, no, el maestro no, ¿por qué? ¿Por qué lo van a matar? Y de verdad, creo que es una forma de crear conciencia, ¿no? A mí me gusta mucho esta película. Sería todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Lidiet. Adelante, maestra Marta Francisca, por favor. Sí, maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno. Buenos días a todos, maestros queridos. Pues esta película, La lengua de las mariposas, es desde el título todo un símbolo. Es todo un símbolo con relación a la labor del maestro, con relación a una época, con relación a una sociedad, a una historia. Sí, bastante conmovedora. Gracias por proponerla. Es un gran documento. Es una muy buena lectura, un muy buen texto. Me gusta mucho el formato de la película. En partes. Reflejándonos, proyectándonos ciertos momentos que van hilados, que van completándonos la historia, cada uno de los pasos. 9 pasos, casi un decálogo, tomando en cuenta el título, donde los primeros tres partes, titulados, por cierto, esos guiños que nos hacen los directores o los autores de los textos, ya nos van marcando una pista, una pauta, una dirección. El uno dice concepción tradicional
y veamos la carga de significado de todo esto, ¿no? El tema, pues la enseñanza, la relación con los alumnos, el desempeño del maestro, y nos da como antecedente la concepción tradicional, cómo se concibe al maestro, cómo se le ve, o cómo se ha proyectado, o cuál es su prestigio. En el 2, rol del profesor, igual, sigue en esa tónica. 3, confianza del docente, o sea, esa relación que existe, y todo esto desde el ámbito familiar, porque está preparándose al chico para que ingrese a la escuela. Luego, 4, dice didáctica y paciencia, ya estamos adentro, ya salimos del ámbito familiar y vamos a entrar al salón de clase. Y vemos la diversidad en la metodología. El chico se da cuenta, Moncho se da cuenta que no es como le platicaron. Él va a observar a la realidad y se da cuenta de eso, de que hay un cambio. Y este cambio es pues extraordinario, maravilloso para él, porque va contento, ya no se resiste. Cuando antes había dice, mejor me voy a América, como hizo el tío, para no ir a la guerra, ¿no? Y entonces dentro de este contexto de ambientación histórica nos va llevando del hogar a la escuela. En la número 5 dice diversidad metodológica, decía. Luego en el 6, un cuestionamiento permitido, porque sí, el maestro está desarrollando sí un programa, pero también está tocando otros puntos, otros aspectos que no son curriculares, se puede decir, que van más allá, rebasan lo curricular, lo planeado, lo instituido programáticamente. Habla de la bondad, de la maldad, de hacia dónde se va. Vamos, rebasa en mucho ese currículum. Ideología prohibida, número 7. ¿Mande? Le queda un minuto, maestra Marta. En el número 8 dice, dice familia contra docente, y sigue la lucha, ¿no? La constante lucha, y luego finalmente, bueno, vemos cómo en el número 9, pues la conclusión se puede decir de todo el relato, de cómo finalmente esa fuerza que había permeado a la sociedad, la impronta y todo esto, pues hace que el chico mienta o se le obliga a mentir, porque no es su iniciativa, sino que es una herencia, se puede decir, una educación familiar o una educación social o una presión social que está predominando. En general, la película es bastante interesante, habría mucho que decir. En unos pocos minutos nos dijo cuánto, ¿verdad? Y pues qué bueno que está este material aquí a nuestra mano y que lo podemos seguir reflexionando. Un saludo a todos, un abrazo a todos. Felicidades, maestros. Muchas gracias, maestra Marta. Pues, ¿alguien más que guste tomar la palabra? Es más, ustedes pueden repetir si quedaron sus ideas todavía pendientes de mencionarse, pues adelante, puedan tomar nuevamente la palabra. ¿Alguien más que nos quiera comentar? ¿Retomo la palabra o hay alguien más? ¿Es el maestro Mario? Tengo la duda. Maestra Liz levantó la mano, entonces le doy la palabra al maestro Mario, posteriormente a la maestra Liz, y maestra Marta va a tomar nuevamente la palabra, tiene su manita levantada, ¿sí? Entonces, sería la segunda ronda. Si me permite nada más anotar, es el maestro Mario, la maestra Liz y la maestra Marta. Aquí le tomo en el aspecto pedagógico ahora para hablar un poquito de la pedagogía que nos presenta la película. Aquí lo notamos bien claro porque me llamó la atención porque ahora no sé si los que todavía estamos por aquí en las escuelas llegó la instrucción a las escuelas de que hay que ponerlos a leer todo el día, ¿no? E incluso algunos directores, te digo, que sin criterio, pues ya dieron un rol ahí de lectura
de lectura que creo es a todos los maestros que todo el día van a estar leyendo, ¿no? Entonces dice uno, a ver, espérate, es que así no funcionan las cosas. Y ahí lo vemos pedagógicamente en el maestro. ¿Qué hacía el maestro para la lectura? Crear el gusto por la lectura nada más. En la escuela no se lee, es que tenemos conceptos equivocados. En la escuela no se lee. En la escuela, a ver, uno hace, dice, a ver, ¿cuántos libros he leído en la escuela? Pues ninguno. ¿Dónde se lee? Pues afuera, en el campo, en mi casa, donde tenga espacio, pero en la escuela no. En la escuela se genera el gusto por la lectura. Lo mismo que la matemática. En la escuela no se aprende matemáticas. Yo no sé qué les digo que en la escuela se aprende matemáticas, ¿no? Se crea un gusto por la matemática y poder darle un seguimiento a la matemática, pero todo se hace en espacios que uno tiene. No sé si pues, se acuerdan, por ejemplo, algunos, el modelo pedagógico que tenía el CCH, que a lo mejor muchos estuvieron en ese modelo de los 70, fue 72, 60, sí, por ahí así, ¿no? Y entonces, que todos los alumnos andaban con su libro bajo el brazo. ¿Dónde se generó el gusto por la lectura? Pues en el aula, como lo hacía ahí el maestro pedagógicamente. No sé si se vieron la escena esa donde llega y lo primero que hace es poner a leer a un alumno un poema, ¿no? Pero no todo el día, ni toda la clase. Imagínense ahora, les digo que por ahí tomaron, no sé qué se le ocurrió la puntada de que ahora hay que leer todas las clases, y entonces ya pura lectura va a ser en el aula. Y estuve revisando, por ejemplo, el horario de mi escuela, en el caso de mi escuela, les digo a unos maestros y dices, no manches, todo el día van a estar leyendo los alumnos, no jueguen, pues los vas a aburrir, los vas a hacer tediosos, y eso pedagógicamente no es recomendable. Crea tú el gusto por la lectura y ya, crea tú el gusto por la matemática, crea trata de que tus alumnos estén inmersos en ese campo, que les guste eso, y ellos solitos van en su casa a dedicarle tiempo, y allá es donde se lee. Les digo porque yo pedagógicamente en la casa, en la escuela, no me acuerdo haber leído un libro, así digamos, un libro completo, ¿no? Entonces digo que ahí hay que tener cuidado con eso, porque ahora se implementó esa nueva modalidad de que todos a leer, y eso es lo que nos muestra la película, que cómo iniciar y cómo darle un espacio pequeño y darle para que el alumno se vaya introduciendo, se vaya recreando en ese aspecto de la lectura. Bueno, entonces le damos paso a otro para que participe. Gracias, maestro Mario. Todas sus participaciones son muy importantes porque hay mucho que revisar de nuestra práctica educativa, como ustedes lo han mencionado, y es muy interesante escucharnos entre todos. Adelante, continúa la maestra Liz, la maestra Marta, la maestra Oralia y después el maestro Felipe. Adelante, maestra Liz. Sí, comentar el poema precisamente que leen al inicio de Antonio Machado. Este poema, según encontré, se llama Recuerdo Infantil. Dice: una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de lluvias tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel. Junto a una mancha carmín, con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100,000, 1000 veces 1000, 1,000,000. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Y bueno, nada más para comentar que Machado pues también tenía una posición, ¿no? Tenía sus ideales, y que a veces los maestros pues buscamos maneras, por ejemplo, si no somos del área de historia o del área de formación cívica y ética, en el caso de ciencias, pues yo lo que hacía era escribirles frases en el pizarrón para que ellos pues de alguna manera hicieran una reflexión, ¿no? Al respecto de lo que en esa frase se decía. A veces la comentábamos, a veces no, pero ahí estaba la frase. Y de alguna manera, pues también nuestra forma de ser, como decía el maestro Mario, esa congruencia que mostramos con nuestra palabra y con nuestro actuar,
pues también va dejando en los jóvenes una forma de ser, ¿no? Una de tantas que ellos observan y que a veces algunos de ellos se ven tocados, como decimos en otros momentos, pues sembramos esas semillas, ¿no? Esas semillas que tal vez en un futuro puedan crecer, se puedan desarrollar y puedan ser voces que levanten la voz y puedan ser voces que levanten el puño y puedan ser voces que vayan apoyando esa transformación de la sociedad hacia una sociedad sin explotación. Y ese es el punto, ¿no? En ese momento en que la nueva escuela mexicana hace una propuesta educativa, pues habría que analizarla y ver qué tanto retoma de lo viejo, ver si avanza más allá y qué tanto más avanza, ¿no? Porque se dicen que van contra el neoliberalismo, pero pues tendremos que ver qué tanto también cuestiona la lucha de clases, qué tanto cuestiona la explotación de las personas, la opresión y la depredación, ¿no? del planeta. Pues yo creo que son elementos que podemos ir haciendo que nuestros jóvenes pues retomen para en el presente observarlo en su vida real, en su cotidianidad e ir influyendo para el futuro a poco tiempo. Gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Liz. Maestra Marta, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, con los puntos que se desarrollaron en la película, que presenta claros oscuros en la iluminación y en los ambientes también, incluso en el texto que mencionaba la maestra sobre Antonio Machado, cómo nos refleja pues esa parte no tan luminosa. Yo veo el punto 6 como un cuestionamiento permitido, nos hacen una pregunta, nos cuestionan. Y allí entra, ¿no?, la cuestión de que el maestro le habla al niño con la verdad y que tiene esa habilidad para tocar, sí, la cuestión de la naturaleza, el proceso de polinización, todo esto con relación al título y entra entonces también a plantear otras cosas, porque esa es la flexibilidad que tenemos con los niños, ¿no? O sea, que estamos acá entre nos, y incluso despierta la curiosidad del niño cuando dice, ¿es usted capaz de guardar un secreto? Y entonces, pues también es algo muy bonito porque está encaminando el conocimiento natural que se observa y todo hacia otro conocimiento, hacia un plano más trascendente. Ya mencionaban la palabra conciencia, ¿no? Entonces esto a mí me pareció extraordinario, es muy, muy bonito y ojalá y este material pues llegara a más maestros, porque en sí se centra la atención en el maestro, en la labor del maestro. Por supuesto también pues la actuación del niño es extraordinaria y vemos actuación, una extraordinaria actuación, y luego lo que no vemos, o sea, lo que se refleja a través de la fotografía, esos acercamientos, esa aproximación que también me pareció muy, muy buena, que dice más que muchas palabras que se pudieran decir en el relato. Pues sí, el papel de Moncho es muy bueno, es un niño que me recordó un poco cuando al final están arrojando las piedras, porque bueno, esa presión de los padres o de la comunidad y el actuar de los otros, dicen, no, pues grítale también, dile. Y el niño empieza a gritar, ¿no? Es en voz alta lo que le están indicando que haga, ateo, rojo, todos los calificativos negativos, pero se ve esa actuación del niño
al principio indecisa, sorprendente, ¿no? Pero ya después pues, se deja guiar por todo lo que le dicen que haga. Muy buena película. Un saludo otra vez y pues aquí la seguiremos revisando, analizando. Película bastante interesante. Muchas gracias, maestra Marta. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Maestra Auralia, adelante, después el maestro Felipe. Sí, buen día. Bueno, pues Buenos días. la película, buenos días, aborda temas contextuales, lo que es familia, sistema, macrosistema, microsistema, aulas, poder, represión, currículum, planes y programas, carga administrativa, educación, rol del docente, razonamiento, conocimiento, preparación profesional, utilizando pedagogías lúdicas o alternativas, en donde el conocimiento o el proceso enseñanza-aprendizaje se da a través de esta ecología de saberes, en donde hay vivencias con la naturaleza y con los problemas reales que se viven y que se han vivido pues a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y hoy pues que nos toca precisamente analizar estos planes y programas y que muchas veces pues se quedan en solamente desarrollo de contenidos. Sin embargo, pues habría que hacer un análisis muy exhaustivo acerca de esta situación que se vive en este momento. Y bueno, esta ecología de saberes que precisamente va enfocada a esta vivencia con la naturaleza, con este aprendizaje significativo, como lo decía Ausubel, y bueno, él también toca el rol del profesor, utilizando técnicas que van enfocadas precisamente como lo había mencionado anteriormente, no a esos procesos básicos solamente de percepción, de aprendizaje, de lenguaje, no se queda solamente en la atención, en la memoria, sino que va más allá en el desarrollo de esos procesos superiores, que va desde la motivación, el análisis, la resolución de problemas, la elaboración de juicios, el deducir, el analizar, el utilizar la creatividad. Y bueno, en cuanto al sistema, pues un sistema que dice qué temas, qué contenidos enseñar y cómo el sistema a través de estos planes y programas nos dice cómo se van a enseñar, pero es ahí donde entra el papel del profesor de poder modificar, transformar y guiar al alumno a desarrollar, sobre todo a desarrollar conocimientos, porque pues nosotros sabemos en qué comunidad estamos trabajando, cuáles son esos temas que podemos desarrollar con ellos y sobre todo analizarlo y llevarlos precisamente a este pensamiento crítico y creativo y a partir de ahí pues poder solucionar varios problemas contextuales que se le vayan presentando. Toca también otro tema importante que es el emocional, ¿sí? Que va desde las familias, ¿verdad? Porque bueno, cada familia es diferente, pero también presenta sentimientos y emociones encontradas, como el enojo, la incertidumbre, la alegría, la admiración que puede tener un alumno y que en este caso la película, pues el pequeño, ¿verdad? Admira a su profesor y cambia ese sentimiento que tenía de temor, pues a otro sentimiento y a otra emoción, como de admiración. Nosotros como profesores podemos enseñar a nuestros alumnos o los podemos guiar a poder gestionar y equilibrar estas emociones. Y bueno, hoy lo vemos en
en todos los medios, en todas estas imágenes, en todo este internet, a través de todos los medios de comunicación, ¿no? Que pasa, sobre todo nuestra secretaria, ¿no? Que nos dice que somos muy importantes, es decir, nos endulza o nos habla bonito al oído. Sin embargo, pues la teoría con la práctica es muy diferente, ¿no? Porque Un minuto. son solo palabras, porque pues en los hechos es otra situación, no hay un buen salario, deberían de mejorar el salario, la profesionalización, o sea, que no se quede nada más en palabras, sino en acciones, cursos pagados por el gobierno, ¿no? Ambientes agradables, aulas con recursos didácticos y planteles sobre todo con infraestructura. Pues nada más. Muchas gracias, maestra Oralia. Cedo la palabra al maestro Felipe. Adelante, profe. Buenos días nuevamente a todas, a todos. Creo que la ventaja de estas películas es que luego nos identificamos con nuestros colegas, aunque sea una experiencia real o relatada desde un guión. Luego sentimos esa atracción con los personajes de las películas, y esto me parece importante. También esta inquietud del cine es para conocer otras experiencias, aunque sea de esta manera, que nos van identificando qué hacemos y qué no hacemos nosotros en ese sentido. Obviamente coincido con todos que un aspecto importante del maestro es su compromiso social. Ese compromiso social que sobre todo en defensa de sus comunidades, de la libertad, y de todos los derechos para todos, ¿no? Eso es algo muy importante, siempre hay un compromiso. Si bien otros docentes no establecen el compromiso, es porque, bueno, de alguna manera el sistema también incide en toda la población, incluido las maestras y los maestros, ¿no? Y les da un rol diferente. Ahí tenemos al charrismo, por ejemplo, la parte más oscura y nefasta de estos maestros que están en esta ala sindical, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo importante. ¿En qué nos identificamos luego con estos docentes, con estas experiencias? Y también, ¿qué queremos aportar? Porque para nosotros lo importante es generar propuestas, o sea, que todo esto genere propuestas hacia lo que estamos haciendo. Decía Alejandro, bueno, salen al campo, sí. Aquí nuestros niños no pueden salir a la ciudad a veces porque corren riesgos, pero sin embargo están en la calle. Y yo creo que aquí lo importante es cómo ellos pueden, a través de la escuela, también conocerla. En lo particular, yo decía a los niños, pues vamos a ver los problemas sociales que están en nuestro entorno, adicciones, violencia, todo lo que nos pueda pasar aquí. Y lo hacíamos una pequeña investigación, con una encuesta, ¿no? Hasta una vez hicimos uno sobre el aborto, bueno, los estudiantes hicieron uno sobre el aborto y generan debate de esa realidad que viven nuestros estudiantes, ¿no? ¿Por qué las adicciones? O sea, no nada más el trabajo con una estadística, un número, sino el análisis de esa estadística, de ese número, de su propia realidad. Y yo creo que sí es interesante salir con los alumnos, habría que ir haciendo propuestas en ese sentido, pero que no se nos olvide que conozcamos y analicemos el entorno, nuestra realidad que estamos viviendo. Esa es una cuestión. La otra, como maestros, pues somos un todo, o sea, junto con nuestra comunidad, somos maestros profesionales de la educación y nos preocupa. Somos maestros que tenemos derechos laborales y los defendemos, o sea, somos eso también, y al mismo tiempo somos maestros que tenemos una idea de transformar la educación desde otra perspectiva en ese sentido, y también transformar nuestra organización sindical. O sea, somos un todo, porque a veces pareciera que si yo estoy dedicado a la docencia soy un buen maestro, pero si me meto al rollo sindical o si defiendo mis derechos laborales, como que como que no es lo importante. No, las tres cosas son importantes. Y el trabajo en la comunidad, pues, como síntesis de todo esto, de todo este trabajo, ¿no? Entonces somos un todo. No tenemos que despegar lo laboral, lo sindical y lo educativo y nuestra realidad social con la comunidad, ¿no? Es un todo. Y yo creo que es lo importante para que en la perspectiva de construir un proyecto consideremos todo. Decíamos, con este nuevo modelo que se acaba de empezar a dar a conocer, la organización escolar es importante.
aunque no es un tema que está inmerso en los planes y programas, pero es importante una organización, una forma de vida democrática, donde todos, entre todos decidamos en el aula, en la escuela, en la comunidad, decidamos todos. Y esto nos va a implicar esa lucha. Nosotros tenemos una realidad histórica, así como esta película dice, estamos en la época de la guerra civil, del ascenso del fascismo. Pues ahorita, ¿en qué estamos? Estamos en el ascenso de un capital voraz. Lo vimos ahora con la pandemia, cómo se han enriquecido, donde no les importa la vida, donde depredan a la naturaleza, donde nos desprecian como seres humanos y nos ven desechables. Solamente somos útiles y producimos y consumimos. Esta es nuestra realidad y esta es la que nos va a tocar transformar a través de diferentes propuestas y gracias. Entonces, que también hagamos ese viaje de estas historias hacia nuestra realidad y qué compromisos debemos tomar las maestras, los maestros, todos, con nuestras comunidades, qué compromisos debemos tomar. Obviamente, primero nuestros estudiantes y pues yo creo que aquí es donde vamos a demostrar, pues de alguna manera, de que estamos hechos todos los maestros. Gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro Felipe. Pues, mire, voy a hacer una lectura sobre el chat para poder pasar, quizás en esta fase de análisis, como comenta nuestro compañero Felipe de la Comisión de Educación, sería muy importante ir viendo qué podemos proponer, qué podríamos hacer en nuestras escuelas. Empezar a alimentar la parte de la imaginación y la creatividad, porque solamente con ello y con mucho trabajo y disciplina podremos ir rompiendo todo el esquema de la política neoliberal en educación. Voy a hacer lectura de lo que nos escribió en el chat la maestra Julieta. Nos dice, buen día a todos. Me parece interesante que se reflexione en torno a los aspectos pedagógicos y políticos de esta película, que no hace reflexionar sobre el papel del DICT en la formación de los sujetos, así como en la doble moral que se manifiesta al final de la película y cómo se les va inoculando a las nuevas generaciones. Bueno, así lo percibí. También recomiendo El Circo de las Mariposas, sobre la cuestión de la discapacidad y la importancia de la afectividad de los otros. Los coristas, película francesa que centra la atención también de un profesor de edad avanzada y la relación que establece con los educandos. Y ojalá también algún día proyecten las experiencias de la escuelita zapatista. Gracias. Eso es sus comentarios de la maestra Julieta. Sí, de hecho tenemos un listado de películas que vamos viendo también determinado en la coyuntura, cuál en ese momento sería la idónea. Y en este momento fue la que de manera general la misma comisión dijo en este momento. El maestro Felipe nos dice que hace una recomendación, la Like Stars con On the It, y relacionar el papel de las artes, resalta el papel de las artes. El maestro Mario dice, ¿con qué icono se levanta la mano? Maestro, se levanta la mano en la parte inferior, está una carita que dice reacciones, reacción. Ajá, ahí le da usted clic y aparece Raise Hand y ahí puede usted levantar la mano. Ajá. Y la maestra Lidilet le dice que también en los 3 puntos aparece la opción. Ok, gracias. Bueno, gracias. Pues sí, de nada, maestro. También comentar de ello, de todo lo que ustedes ahorita nos han compartido en sus reflexiones, en ese momento muy crucial en el que el niño Moncho dice lo que dice su mamá y le pregunta así el maestro, ¿qué dice? ¿Qué piensa tu mamá? ¿Qué piensa tu papá? ¿Qué piensas tú? O sea, independientemente de lo que has escuchado, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué reflexionas? ¿A qué vas llegando? Y algo que ustedes mismos nos han comentado de una parte fundamental en la enseñanza es la base científica, ¿no? Es algo muy importante, pero en la manera en cómo lo hace el maestro
a niños tan pequeños, como decía la maestra Liz, van de varias edades, y cómo les va diciendo de la naturaleza esos pequeños animalitos que tienen características, cualidades maravillosas, como simplemente la lengua de la mariposa, ¿no? Cuando les da esa explicación de cómo está hecha en espiral y puede entrar hasta la parte del cádiz para poder extraer lo jugoso de ese néctar y poderla distribuir hacia hacia otras partes del territorio de la tierra. Yo me quedo así con muchas cosas en el aspecto artístico, como decía la maestra Marta. Es una película bellísima, es lenta, es dramática, juega mucho con el claroscuro, la sombra y la luz. Los personajes son en las expresiones faciales de cada uno de ellos, en el aspecto musical, cuando te enseña que es tan importante no solo la técnica, sino sentir en sí el instrumento y la música. Y en el instrumento le dice al hermano de Moncho, cuando lo toques, lo tienes que sentir. Y la manera de sentirlo es imaginarte que estás abrazando a la chica que te gusta. ¿Cómo lo harías? Y lo vemos en el momento en que el joven, ya estando en otra población, en una de las fiestas de la iglesia, aparece la chica de rasgos orientales, mujer del alcalde, y que aparece ella bellamente adornada con una flor en la cabeza, lo saluda al joven, el hermano de Moncho, no recuerdo si era Andrés o cuál era el nombre del joven, y el chico se inspira, ¿no? Que no está tocando el violín, está tocando otro instrumento musical. Y es maravilloso, es maravillosa la manera en que siente y lo otorga, ¿no? O sea, es una película muy, muy, muy interesante en muchos de los aspectos. Entonces, pues le doy la palabra al maestro Abel y vayamos construyendo esta otra parte. O sea, hemos reflexionado de manera general en todo lo que nos ha dejado la película, pero ahora, ¿cómo le entramos? ¿Cómo le entramos a lo que ya es nuestro presente, a lo que tenemos que transformar, nuestra práctica educativa? ¿Cómo le podremos hacer? El asunto de esto es cómo nos enriquecemos. A ver, si tengo encontrado la mano o no. Maestro Abel, le doy la palabra y posteriormente al maestro Mario. Adelante, maestro Abel. Creo que era primero Mario, no estoy seguro. No, primero tú, pero... Primero, ¿verdad? Que hable. Sí, bueno, yo unos comentarios de algunas situaciones que están en la película que, bueno, hay mucho que decir y mucho que plantear porque tiene, digamos, se le puede sacar mucha riqueza a esa película. Primero, una escena, esa digamos, me gustó, me impactó, cuando el profesor está intentando dar clase y los niños traen un desmadre, ¿no? Y no le hacen caso. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Pues se va, o sea, no les gritan, ni les regañan, ni les digan, ahora chamacos, pónganse al tiro, sino va y se asoma por la ventana, ¿no? A observar, y mientras el chavo, el protagonista, el niño, yo no me aprendo los nombres de las personas, tampoco de las películas, pues se da cuenta, ¿no? De cómo todos están en el desmadre y el profesor, pues, pues no les reprime, ¿no? Entonces eso es algo interesante, ¿no? Cómo resolver eso de pues cuando los chavos están en otra onda, ¿no? Por eso es importante esa parte. La otra parte que lo que llama Julieta la doble moral, pues yo creo que no es doble moral, ahí es el cuidado de la vida, ¿no? O sea, hay momentos en los que hay que cuidar la vida y momentos en los que hay que echarle digamos, toda la carne al asador, ¿no? Al final de la película, pues lo que hacen los papás y lo que le dicen al niño que haga, pues es un instinto de conservación,
natural, ¿no? De las personas. Si empiezan a ser simpatizantes, a menos que todo el pueblo estuviera organizado, pues otra cosa sería. Pero si empieza a ser ahí, pues se los llevan, se los cargan a todos, y quién va a continuar con la lucha, ¿no? El chavillo, pues, bueno, eso yo creo que da a entender al final cuando empieza a decir cosas y le avienta las piedras, y al final dice la lengua ¿cómo se llama? Espirolengua o algo así. Le dice, ¿no? Pues en el sentido de que quedó algo de aprendizaje, ¿no? Y que ahí va a quedar la parte para el futuro. Entonces yo creo, pues a veces criticamos mucho a los compañeros, pues pero hay que, la bronca es también cuidar la vida, ¿no? Para otro momento, entrarle. Y no, por el momento dejaría eso, porque hay más cositas que quisiera decir, pero luego no quiero agandallarme la palabra. Muchas gracias, maestro Abe. Pues comentarle que no se preocupe, puede tomar nuevamente la palabra. No somos muchos, somos poquitos y podemos continuar con ello. Maestra Liz, adelante. Sí, pues precisamente en estaba Mario antes, me parece, ¿no? Ah, sí, estaba el maestro Mario. Cierto, maestro Mario. Sí, nada más dos comentarios. Para mí, bueno, para mí ahí se muestra claramente la pedagogía de Don Dewey, ¿no? Para mí ese es el autor que sigue el profesor, y que también, ahora que estaban hablando del análisis de los planes y programas, creo que debemos de tomar en cuenta, y la película lo muestra muy claramente, digamos, las capacidades, o que dice de las inteligencias múltiples, ¿no? Y que vean, por ejemplo, que no todo es aprender en el aula, sino que también tratar el arte es importantísimo para desarrollar la imaginación. Entonces debemos de cuidar, por ejemplo, que los programas venga eso. Para mí los ejes son los ejes de una educación formal, buena, excelente, sería las artes y el deporte. Por ahí empezaríamos, que son lo que les dará la capacidad a los alumnos para que después, con una facilidad más, digamos, tengan habilidades para generar matemáticas, para generar español. Entonces ahí hay que tomar en cuenta lo que se muestra en la película. El arte, pues ahí, de hecho, por ejemplo, lo que les da la satisfacción es la música, ¿no? Y la música, y esa, pues no, creo que por lo menos ahí en la escuela no se promovió. Y un sarcasmo muy grande, ¿no? Un sarcasmo muy grande que les voy a decir es que a mí no me gustó la película. Porque la verdad, el final sí, digo, nunca me hubiera imaginado un final así. Entonces dije, caray, creo que la película está mal por el final, ¿no? Es sarcasmo, ¿no? Pero, pues adelante, que sigue. Gracias, maestro Mario. De hecho, son simbolismos en cada uno de los personajes. Y es como, quizás lo mencionaba el maestro Abe, es primero la vida, pero trae el sentimiento tan encontrado el niño, Moncho, que menciona dos aprendizajes que tuvo de manera íntegra con su maestro. Sí, un final muy doloroso. Adelante, maestra Liz. Sí, comentar que después de que fue anunciada la reforma educativa aquí en nuestro país, en una sesión de consejo técnico me acuerdo que esta película la pusieron como una de las actividades que teníamos que hacer del inicio del curso escolar. Y a mí me dio mucho coraje precisamente por lo que representa esta película al final, ¿no? Al final, en donde el maestro pues es reprimido por sus ideas. Y digo que me dio mucho coraje porque yo decía, vamos a emprender una lucha, o espero que podamos emprender una lucha, y ¿qué intentan hacer al ponerle esta película a los compañeros en los consejos técnicos? Que tengan miedo. Ese era mi cuestionamiento, ¿no? Que no se atrevan a organizarse, que no se atrevan a luchar.
Afortunadamente, bueno, se dio una lucha con sus limitaciones, claro, pero pues sí se tuvieron algunos logros. Y bueno, para el asunto de lo educativo, pues lo hemos comentado en varias ocasiones en estos conversatorios, pues que se trata de atreverse, ¿no? Que se trata de atreverse a romper esquemas y empezar por romper los esquemas propios, en donde hay maestros que dicen, pues es que yo tengo que cumplir con un programa, yo tengo que hacer lo que la SEP, y a veces ni siquiera lo que la SEP, sino lo que el directivo dice, ¿no? Y ahí es en donde pues tenemos que hacer ese llamado a todos los maestros, a las maestras, a que más bien tengan un compromiso con su comunidad, que tengan un compromiso con los niños y los jóvenes, que veamos que los gobiernos pues tienen otros intereses, ¿no? De velar por los intereses pues de la clase, digamos, dominante, ¿no? De los capitalistas, y que nosotros como pueblo pues somos los que tenemos que avanzar en otra forma, en otra manera, en otras relaciones sociales que podemos ir construyendo, en otra educación que podemos ir construyendo. Y en esa posibilidad de hacer nuestro trabajo de otras maneras, podemos entonces buscar esos ejemplos de educadores, tanto de México como de otros países, que se han atrevido y que hacen otra educación. Hay muchos videos en las redes, afortunadamente, bueno, algo hay que sacar de esta cuestión de la tecnología, en donde podemos ver esas otras posibilidades, y el propio maestro puede ir creando junto con su comunidad esas otras formas, ¿no? Pues ese sería el llamado, y comentar que una vez a mí me pasó, ¿no? Esto que hace el maestro. En una ocasión un grupo llegó, pues no sé por qué, muy animados, y no querían guardar silencio, estaban muy tremendos, y le comento a mi compañera de laboratorio, digo, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos aquí en nuestra mesa y simplemente a ver en qué momento ya podemos trabajar. Entonces se empezaron a dar cuenta que nosotros ni preparábamos materiales, nada, hasta que pues una niña fue: maestra, el día de hoy no vamos a hacer nuestra práctica. Le decimos, pues sí, claro que sí la vamos a hacer, solamente que estamos esperando que ustedes estén en las condiciones para trabajar. Y entonces ellos empezaron simplemente a bajar la voz, a organizarse y a solicitar que ya iniciáramos el trabajo, ¿no? Entonces son esas otras formas, como se dice, ¿no? Sin gritar, sin que haya esa violencia que a veces se genera por algunos maestros. Y bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de llamar la atención a los jóvenes para que se pongan hacia el trabajo. Pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Liz. Pues pido también la palabra. Yo creo que sí podemos, y podemos por diferentes por diferentes partes. Una de ellas es intervenir en las juntas de consejo técnico, hacer nuestras propuestas desde allí. En el caso de nuestra secundaria, incidíamos en llevar a ciertas personas que nos dieran las pláticas al interior de la escuela, un tema muy central en Iztapalapa, pues un problema fuerte son las adicciones. Entonces se lograba que desde el mismo centro de salud se llevaran las pláticas. También tuvimos una relación muy intensa con la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, y fue viable también llevar varios talleres que no eran propuestas en sí de la misma autoridad, sino de nosotros mismos con esa relación. Así que les dieron talleres de fotografía, por ejemplo, a nivel profesional en nuestra secundaria. El equipo de policías de la delegación de Iztapalapa, que desarrollaron los temas de ciberbullying, de adicción. Ellos, al ver ese compromiso tan grande de parte de los compañeros maestros y de la misma autoridad en ese momento, nos llevaron más talleres, ¿no? Entonces, sí podemos intervenir, sí podemos meter en esa organización inicial que se realiza en los meses de agosto estas otras participaciones, empezarnos a involucrar a una transformación de nuestra comunidad. En otra actividad muy arriesgada que quizás media esa tarea, pero se logró, fue llevar a los muchachos durante un año por las tardes a un taller de autoestima y sexualidad. Nos fortaleció totalmente con este trabajo la psicóloga de un centro de mujeres, el Benita Galeana, que está aquí en Portales, o que estaba en Portales, y durante un año llevamos a los muchachos. Al término, fue verdaderamente sorprendente porque el taller yo lo hice especialmente hacia las mujeres. Sin embargo, a las niñas en Iztapalapa de edades de las más chicas tenían 15, pues no se les dio autorización a varias de ellas, si no iban con un padre o con un hermano. Y fue así como llevé hasta niños de 10 años a los talleres, madres de familia, y al término de él, iniciamos un grupo de 45 y terminaron siendo un grupo de más de 10, menos de la tercera parte de lo que iniciamos. Ese último día recuerdo muy bien que fueron a hacerse pruebas con la SIDA para ver si no tenían SIDA por el abuso sexual vivido desde edades muy tempranas los varones. Llegamos a otro centro de apoyo, estaba por Insurgente Sur, donde les hacen una serie de preguntas sobre el aparato reproductor masculino y femenino, y los chicos llevaban tanto conocimiento, también habían desarrollado los temas de paternidad y maternidad responsable. Y miren, la verdad es que es muy padre trabajar con la comunidad porque haces un vínculo tan grande que lo vimos muchos de nosotros, que cuando fortalecemos esa relación, cuando hicimos las dislocadas en plena lucha contra la reforma educativa peñista, nuestras comunidades estuvieron allí apoyándonos. Es así como una dislocada, un semáforo informativo y dislocada que hicimos en la esquina de nuestra escuela y que llegaron más de 20 compañeros de diferentes escuelas. Nuestros alumnos allí estuvieron entregando propaganda con nuestras mantas. El chico, el más pequeñito que vendía dulces, Pancho, Francisco, nos cuidó más de 30 o 40 mochilas de los muchachos con tal de seguir apoyando a sus maestros. O sea, de que se puede realizar, pero tenemos que empezar a atrevernos, como lo decía muy bien la maestra Liz, atrevernos a hacer algo que realmente provoque esa conciencia, ¿no? Esa conciencia y estar unidos ante cualquier otra batalla. Pues le doy la palabra al maestro Abe y posteriormente a la maestra Oralia. Adelante, maestro Abe. Sí, quisiera, dos ideas, o a ver si me salen algunas otras. La primera es esta de la represión, y que yo creo, pues la película da para
pues, hablar mucho sobre eso, ¿no? Como el despropósito de precisamente de la represión, lo irracional de la represión, porque pues muchos de los que están, el maestro mismo y muchos de los que agarraron, pues no, o sea, no estaban planteando, agarrar el fusil ni nada, simplemente tenían una mente abierta, emancipadora en cuanto a la mente, ¿no? En cuanto a lo que discutían. Pero, y aún así, pues no sabemos, evidentemente el fascismo, pues muy probablemente los había torturado, desaparecido o no sé qué más cosas, que es una situación que puede sucederte a uno, participes o no participes, ¿no? O sea, hagas o no hagas, la represión te puede alcanzar. Un maestro de la escuela decía, no es que yo me quiero hacer indispensable para la escuela. Pues platicábamos con otros, decía, pues no sé, pues al rato cuando pasa un problema le van a dar una petada por el trasero y no se va a hacer, no va a ser nada indispensable. Entonces yo creo que también se puede platicar con los maestros. Lo otro es las consecuencias de lo que uno hace. Yo creo, y también le digo a los estudiantes, uno puede ser rebelde si uno quiere, pero tiene que hacerse responsable uno de lo que hace, ¿no? Entonces, si el hacer algo implica inclusive ponerme en riesgo, pero es algo valioso, algo importante, pues se tiene que hacer, ¿no? Y claro, si tengo consecuencias de eso, pues ya asumiré esas consecuencias, ¿no? O sea, porque si no voy a sufrir más si luego digo, ay, ¿por qué me hicieron esto si yo soy tan bueno, ¿no? Bueno, no soy bueno, pero es un decir. Entonces el rollo por esta situación de la represión y de cómo actuamos también ante la represión. La otra es la otra idea es esta situación estoy dando una clase en las noches que me está quitando mucho tiempo, bueno, 2 clases. Estábamos discutiendo con gente, ya son adultos. Estábamos discutiendo un texto que les di de una doctora en pedagogía. Entonces ella hace una metáfora de la pedagogía con el mito de Sísifo, que bueno, es toda una historia, pero al final los dioses le ponen una tarea que es que la mantiene ocupado todo el tiempo, porque era muy listo Sísifo. Entonces hay varias versiones. Una es de que tiene que llevar una piedra hasta la punta de una montaña, pero ya que va llegando en el camino se le cae la piedra de nuevo y empieza desde el principio. Entonces plantea que precisamente ese papel de la pedagogía en su vocación utópica, de que pues uno busca el ideal, pero pues es un camino difícil, ¿no? Y a veces se nos regresa la piedra y tenemos que empezar de nuevo desde el principio. Y que a lo mejor ese ideal, a lo mejor no lo conseguimos, pero como dice Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo es importante esa vocación de la pedagogía y pues de los maestros, ¿no? O sea, que asumimos la educación de estos chavos para el beneficio de todos y cada uno en la sociedad. Y lo otro que sí, también que ya es otra idea que hay cosas que luego planteamos que teníamos yo creo que discutir bien algunos conceptos. Por ejemplo, hay una confusión de esto del aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel plantea inclusive que el aprendizaje significativo, como él lo plantea, no está relacionado necesariamente con la vida cotidiana, ni con las emociones. No digo que no sean necesarias y que no sean importantes, pero ese concepto que él hace no tiene que ver nada con eso, tiene que ver cómo se acomodan las estructuras, cómo el aprendizaje nuevo, el conocimiento de las estructuras que ya están y cómo se amoldan, ¿sí? Se incrustan en las estructuras que ya tenemos. Entonces, y luego a veces creemos que el aprendizaje significativo es porque les da sentido a la vida a las personas o a los estudiantes.
Entonces, y así como hay muchos pequeños conceptos que se van acumulando y que yo creo sí sería importante ir rediscutiendo para ver a qué nos referimos con eso. Lo otro es, por ejemplo, los conceptos que usamos. A ver, bueno, porque es la costumbre, pero hay discusiones como los conceptos. Por ejemplo, el de llamar a los órganos reproductores, pues muchas plantean que no hay que llamarlos así porque no es su única función, sino que son órganos que diferenciadores sexuales o órganos sexuales masculinos y femeninos, para no darles esa connotación que deben ser para la reproducción. Entonces son, digamos, algo interesante que surge también en estas discusiones, precisamente son esos conceptos que podemos también ir platicando. Nada más. Al contrario, muchas gracias, maestro Abe. Maestra Oralia, adelante. Sí, bueno, en cuanto a estas propuestas de cómo debemos de abordar este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues yo de alguna manera me he preguntado y pues he abordado este tema pues de la siguiente manera. Yo lo enfoco en dos aspectos, uno que es el cognitivo y otro que es el emocional o el psicológico, que son dos aspectos importantes que requiere el ser humano para poder avanzar en este proceso y más, pues en este caso, pues nuestros alumnos que están en formación. En cuanto, yo por ejemplo, me he preguntado, ¿no? ¿Cómo es que tengo que dar ciertos temas? Porque el plan y programas abarcan unos determinados temas, pero de una forma muy tradicional. Entonces, yo lo que he hecho es, y coincido con el maestro Felipe, analizar estos problemas contextuales. Por ejemplo, en las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Por ejemplo, el litio. ¿Cuál es su riqueza? ¿Por qué se le llama el oro blanco? ¿Por qué va a quedar desfasado el petróleo? Ajá, y en cuanto a otra noticia que pasó, que hay un joven que ganó en el automovilismo, pues porque es importante la fibra de carbono, cuáles son sus aplicaciones y demás. Y bueno, en lo que es por ejemplo, que en la sociedad, muchos de la población, muchas personas utilizamos los lentes. ¿Cuáles son esos materiales que hace que un lente no sea tan pesado, que hace que nos proteja de los rayos ultravioletas e infrarrojos? Y bueno, también ¿por qué es importante la alimentación? ¿Por qué debemos de incluir esas frutas y esas verduras que tanto hemos dicho, ¿verdad? Precisamente que la alimentación hoy de los jóvenes pues se basa en comida chatarra. Y bueno, también abordar otro aspecto de la salud, por qué se genera la diabetes, por qué se genera la hipertensión, cuál es enfermedad hay ahorita, que es la colitis y la gastritis, precisamente por toda este estrés y este encierro que pues nos ha generado esta enfermedad. Y bueno, también en el calzado, ¿cuál es la importancia de utilizar un calzado adecuado para poder correr o hacer ejercicio? También lo que decía el profe Felipe y que coincido, las adicciones, el embarazo no deseado, ¿verdad? Y bueno, también en cuanto a los talleres de autoestima, que van precisamente enfocados o direccionados a la autoconcepto, a la autorrealización, a la autoimagen, al autorreforzamiento, complementando también que en una clase intermedia, pues con talleres de pintura, de lectura, y pues eso es lo que de alguna manera trato de rescatar de toda esta situación contextual que se vive en el momento. Nada más.
Muchas gracias, maestra Oralia, por su participación y por todo lo que cada uno de ustedes nos da y nos permite hacer esta reflexión ante nuestra práctica educativa. ¿Alguien más de nuestros compañeros que quiera tomar la palabra? Maestro Felipe, adelante. Sí, yo creo que la crisis económica y la crisis sanitaria nos dieron una consigna muy importante en nuestro contexto que vivimos, en defensa de la vida y de la salud. Eso es lo que nosotros planteamos desde hace 2 años en el contexto que estábamos viviendo. Y decíamos, si estamos viviendo una pandemia y una crisis económica, que nada más se habla de la pandemia, de la crisis casi no, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos toca aprender en este momento de pandemia? Y se dieron por varios compañeros de aquí algún conversatorio sobre cómo nos está afectando en nuestra situación laboral, anímica, a los docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el contexto más reciente para nosotros y descubrimos y confirmamos el carácter depredador del capitalismo. O sea, no le interesa el ser humano, le interesa la ganancia. Tan es así, y esto también tendríamos que analizarlo yo creo con los estudiantes, tan es así que obtuvieron grandes ganancias, enormes ganancias han obtenido en la pandemia. Y para obtener grandes ganancias debe ser a costa de la miseria de la mayoría de la población, no en nuestro país, en el mundo. O sea, algo importante es eso, que el mundo se volvió uno, pero no porque se unificara, sino porque la desgracia nos unificó en muchos aspectos a la mayoría de los habitantes de este planeta con la enfermedad y el deterioro de la salud. Entonces es un contexto que deberíamos de seguir considerando en este momento para saber el qué hacer realizando proyectos o qué otras cosas hacer. Esa es una. La otra es, nos están metiendo mucho miedo a todo el mundo. Es decir, no salgan. Se viene otro contagio, no salgan. Nos quieren acostumbrar al autoencierro. Y yo creo que esto tendríamos que trabajarlo y no aceptarlo. O sea, no aceptarlo, el autoencierro. Sí, todos hemos tenido familiares enfermos que han fallecido desgraciadamente. Nosotros mismos, muchos compañeras que están recuperando. Pero esta es una gran lección que debemos ver. Tenemos que aceptar el encierro. ¿Cómo lo tenemos que trabajar con nuestros padres, con nuestros estudiantes? No que salgamos a contagiarnos, que es diferente, sino no al encierro que después se vuelva una costumbre y parece irónico, pero van a tener formas más fáciles de conocer qué hacemos a través de estas redes, de estas plataformas, ¿no? Saliendo a lo mejor no nos ubican qué hacemos, pero ya encerrados ubican todo lo que hacemos porque ellos son dueños de las plataformas, ¿no? Y por más que nos digan que la privacidad y todo eso, pues no es cierto. Nos tienen demasiado vistos a todo el mundo, no a nosotros en particular, todo el mundo. O sea, tienen mejores formas de vigilar a la población en ese sentido. Entonces, esas realidades que cada vez están haciendo más difíciles, el deterioro del medio ambiente, ¿sí? Al rato nos van a, como una película de ficción, nos van a impedir salir y si salimos hay que llevar tanques de oxígeno, ¿no? Porque ya afuera ya es irrespirable. En fin, todas estas nuevas situaciones que vivimos, tendremos que analizarlas para saber cómo enfrentarlas, ¿no? Cómo enfrentarlas, porque a veces los problemas se ven bien ambiguos. La contaminación es culpa de todos. Digo, caray, pues que yo tengo fábricas o que yo exploto los bosques. Pues no es mi responsabilidad, la verdad. Sí es nuestra responsabilidad defender el medio ambiente, pero no es mi responsabilidad que yo lo esté contaminando. ¿A poco yo agarro y tiro todo sustancias químicas en el mar? No. Entonces yo digo, todas estas situaciones, ¿cómo se debe organizar ahora la sociedad? Si estas formas de comunicarnos son viables, tienen sus limitantes, etcétera. Está lo que decía Oralia. La cuestión emocional no es más que cómo nos afecta a todos, no a uno en particular, este encierro. Cómo colectivamente también darle respuesta a esta situación de cómo nos afecta toda esta convivencia humana, hacer lo colectivo, o sea, destacar lo colectivo como una forma de enfrentar esta nueva realidad por parte nuestra, ¿no? Y la ansiedad de transformarla,
¿no? Y definitivamente transformarlas, ¿no? Entonces yo digo que estos contextos son los que hemos estado retomando en particular nosotros como Comisión de Educación desde hace 2 años ya. Podemos ahí, para los compañeras o compañeros que casi no han venido a estos eventos, les podemos pasar los primeros documentos que hicimos precisamente sobre la pandemia y el qué hacer. Y lo último, pues ha sido un pronunciamiento, ha sido una encuesta, ha sido una entrevista en La Jornada que salió hace poquito. Entonces, nosotros sí estamos enfrentando la realidad que estamos viviendo, aunque somos todavía pocos, pero estamos claros de qué es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias, maestro Felipe. Pues, si no hay alguna participación más, daría ya la última fase de este día para que el maestro Alejandro cerrara. No sé si alguien gusta hacer otra participación. Bueno, pues de manera personal agradezco a nombre de la Comisión de Educación y Cultura, al menos la participación como moderadora, y esperando que todo esto nos enriquezca. Le cedo la palabra al maestro Alejandro Miguel para el cierre de este evento. Muchas gracias. Gracias, pues precisamente ya se abordaron muchas ideas. La reflexión siempre, desde el primer cinedebate que tuvimos, ha sido bastante importante, bastante extenso, y se trabajan muchos temas, principalmente pues la cuestión de la relación, ¿no? De lo educativo, que es nuestra fuente de trabajo y nuestra forma de vida también, con la forma de enseñanza, ¿no? Que es impuesta, que es vertical y que viene desde arriba. Entonces, esta película precisamente nos ayuda a entender, en primera, en un contexto histórico muy complicado, que para España fue la Guerra Civil Española, donde se polarizó la sociedad y donde triunfó pues uno de los regímenes más autoritarios, que es el fascismo, en ese momento, que se estaba dando no solo en España, sino en Alemania, en Japón, en Italia, en otras partes del mundo, y que el contexto histórico, como lo habíamos venido diciendo en otros talleres, en otros conversatorios, pues determina la forma, no solamente la forma en cómo se trabajan específicamente la cuestión de la política, sino específicamente cómo se vive, ¿no? Y esto lo vemos ahí relatado en la película, sobre todo en la figura de las familias, ¿no? Que defienden los ideales de la República, en contraparte con los ideales fascistas, ¿verdad? Y unidos con la Iglesia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante esta película porque nos ayuda a la reflexión de cuál es el papel, como ya lo mencionaron los compañeros, del docente. El docente, ¿no? Como esa persona que va a transformar las conciencias de los alumnos, que por medio del ejemplo va a estar predicando para que los mismos alumnos se sientan arropados, se sientan acogidos y se sientan a gusto en la escuela, ¿no? Eso precisamente es uno de los grandes retos que tenemos los docentes. Yo lo veo en las clases que tengo. Los alumnos se sienten muy bien cuando te dicen, maestro, es que me gusta mucho su clase, maestro, es que esta es de las clases que más disfruto, yo tengo confianza con usted. Cosas de ese tipo hacen que el ambiente de la clase sea diferente, ¿no? Así como he tenido ese tipo de comentarios, también he visto a otros compañeros y conmigo mismo cuando los alumnos se sienten incómodos, cuando precisamente intentan a veces con sus acciones boicotear la clase porque pues no se sienten reconocidos, no se sienten interesados, no se sienten apoyados por el docente. Entonces lo que nosotros tenemos es brindar ese ambiente, no de manera mecanicista, como nos lo planteaba la SEP en la reforma del 2017, ¿no? Los aprendizajes socioemocionales y que vamos a darlos de esta manera y que eso es muy importante. Pues sabemos que es muy importante, pero la forma de aplicarlo, la forma de llevarlo a las aulas, pues no es la correcta. Ahora vienen, como ya lo habían mencionado el maestro Felipe, otros planes y programas, otra vez de manera vertical, que tienen otra visión distinta,
pero que a la mera hora, si nosotros no cambiamos, si nosotros no modificamos las cuestiones, las condiciones de la escuela, las condiciones de los maestros, la capacitación, el verticalismo de las autoridades, las necesidades a veces, como lo vimos ahora en la pandemia, de no querer cerrar momentáneamente las escuelas y irnos otra vez en línea por cuestión de política, que estamos en la cuarta ola y hay muchos contagios, hay muchas afectaciones de las familias, a pesar de que haya vacunas, a pesar de que hayan bajado los índices de mortandad y de hospitalización. A pesar de eso, tenemos familiares que siguen teniendo complicaciones de la enfermedad, siguen estando mal, siguen estando débiles. Por esto, lo mismo las familias de los alumnos, lo mismo los alumnos, y aún así hay una negación, ¿no? Una negación de esta situación por un botín político. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que reflexionar cuál es el papel de la escuela, el papel de los docentes y abrirnos a estas nuevas formas, ¿no? Lo mencionaba la maestra Liz, la maestra Oralia, debe ser una formación integral, debe prepararnos a nosotros para entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona la vida, en qué contexto están nuestros alumnos insertos, que a ellos no les interesan las mismas cosas que a nosotros, que a pesar de que la SEP nos indique que el currículum debe ser de esta manera, nosotros debemos de irlo modificando día con día y acercando estas situaciones a la formación de los alumnos. Eso lo vimos en la película, cuando el niño era muy ávido, ¿no? De conocimiento, le preguntaba a todos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da aquello? Y el maestro fue una de sus fuentes, ¿no? De conocimiento. Pero aparte fue una de sus fuentes también de afecto, de apoyo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no están ahorita en el sistema educativo en general. Algunos maestros hemos intentado, algunos maestros lo intentamos y lo tratamos de replicar en nuestras escuelas, pero como sistema educativo no está. Y mientras sea vertical no lo vamos a poder realizar. Esta confianza que tiene el alumno del docente se debe de hacer, ¿no? Pero también la SEP nos debe de brindar las condiciones necesarias para poder tener y llevar esto a cabo. Y por último, yo creo que la película, como lo mencionaron, maneja unas situaciones muy complicadas, ¿no? El final es muy desgarrador porque se defiende primero, como ya lo mencionaba, en la vida, a pesar de tener ideales, ¿no? Entonces, esta situación también la tenemos que tomar en cuenta. Nosotros debemos de formar a nuestros alumnos en cualquier asignatura, como lo mencionaba, el ejemplo de la maestra Oralia es muy importante, ¿no? Como ella menciona las cuestiones ya prácticas de la cuestión de para qué sirve el litio, la cuestión de los anteojos, cosas de ese tipo, los tenemos que preparar para que ellos también entiendan cómo funciona la sociedad, cómo estamos nosotros inmersos en una desigualdad y irles inculcando la ideología de clase, ¿no? Porque si no, pues vamos a hacer eso, defender lo que pasó al final de la película, ¿no? Defender la vida, pero también de ahí traicionar algunos ideales. Yo sé que es un contexto difícil, yo sé que ya estando en las situaciones reales, la situación de la guerra, pues es muy, muy complicado, pero sin embargo tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de congruencia política, congruencia de vida y congruencia de ideales. Y si nosotros no manejamos esto, pues rápido a los alumnos les pueden cambiar las ideas, les pueden mostrar ideas falsas y pues en eso no podríamos nosotros estar contentos, ¿no? O sea, nosotros necesitamos incidir también en la formación de clase, en la formación de un mundo mejor, de una vida mejor y obviamente una vida sin explotación, ¿no? Pues ahí decían, por ejemplo, al principio de la pandemia, ¿no? Es que es fundamental, lo fundamental es salvar a las empresas, ¿no? Por eso las empresas están disminuyendo sueldos, están corriendo a personal, porque no tienen cómo pagarle. Pero esas sí hay que salvarlas. Si nosotros entendemos eso, pues vamos a tener la visión muy distorsionada de cómo funciona realmente la realidad, en donde nosotros como trabajadores, como pueblo, como clase explotada, pues les estamos pagando los lujos, les estamos pagando la vida a estos empresarios
Sin embargo, todavía el gobierno, las noticias, todo el aparato represivo intenta inculcarnos lo contrario. Entonces, si nosotros llevamos esta situación de enseñarles a los alumnos, en primer lugar, lo que necesitan, y en segundo lugar, a transformar esa sociedad, pues yo creo que ese sería el ideal. Claro, como ya lo mencionaron, es poco a poco y es paso a paso, pero pues lo estamos intentando y habemos un grupo muy importante de personas con esos ideales y con esa visión para nuestros alumnos. Todo en beneficio de la sociedad que queremos formar y todo en beneficio de nuestras comunidades. Sería todo. Muchas gracias a los compañeros y compañeras y como lo dijo el maestro Felipe al inicio, pues los vamos a hacer una cordial invitación para hacer un análisis de estos nuevos programas de estudio que ya se están discutiendo por parte del gobierno y que necesitamos nosotros también tener una postura, tener una visión, porque a veces nos llega de manera ya impresa y nosotros nos quejamos, pero necesitamos también tener alternativas y tener un análisis complejo y completo de la situación que tenemos en las escuelas para poder ver si son viables o no son viables. Sería todo, compañeros. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por este debate, por los ejemplos, por la situación tan rica que nos presenta esta película. Y pues vamos a seguir haciendo esta labor y estos cine debate que también ha sido importante y ha sido interesante para los compañeros. Muchas gracias. Se abren por favor sus cámaras, compañeros, para despedirnos. Gracias, hasta luego, cuídense Nos mucho. vemos. Cuídense. Muy bien. Nos vemos en un ratito en la asamblea. Muchas gracias a todos. Un Un abrazo. abrazo a todos y todas. El movimiento pedagógico sigue adelante. Hasta luego. Adiós a todas y Luego, que todos. estén bien. Nos vemos al rato. Hasta luego.